Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos a nuestra sesión de todos los martes, esperándolos con ansias para seguir estudiando el Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar viendo el capítulo 18 y vamos a empezar donde nos dijiste, Manuel Pablo, que es la corrección fraterna, ¿no? Que es el Exacto. 18 del 15 al 20. Y si tuvieran algunas preguntas que de la sesión anterior, hacerlo en el inicio de clase para poder absorberlas. Y en estos momentos, para poder empezar, vamos a ponernos en presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo, unido en todos nosotros como comunidad. Entonces, no sé si alguien desea hacer la oración que está aquí en la pantalla. En ¿Mm? nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por la oración. Y en estos momentos vamos a empezar nuestra reunión. Adelante, Manuel Pablo. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Tita, por esta linda oración. Y hermanos, como dijo Katia hace un instante, si hubieran algunas inquietudes o algún alcance que quisiéramos hacer de lo tratado hasta ahora, en particular sobre el Evangelio según Mateo, y si vamos allá también, la cosa es que no se escape de la Biblia, ¿no? Ese es nuestro ámbito siempre, es un poco como decir, marcamos la cancha, ¿no? Rayamos la cancha. Si salimos de esas rayas ya es fuera de juego, pero las rayas es un campo bien amplio, es la Biblia. Ahora estamos abocados al Evangelio según Mateo, pero en este horizonte mucho más grande. Entonces, si hubiera alguna duda, alguna inquietud sobre lo tratado, también puede ser que pasa en los días del martes pasado a hoy, han leído, han repasado y salen algunas dudas, ¿no? En el momento no salen y salen después. Eso me pasa a mí cuando soy alumno, que siempre soy, ¿no? En el momento uno está atento, tomando notas, además que es divertido, pero cuando repasas te sale la duda. ¿Y esto? Oye, ¿y esto no se contradice con esto otro? ¿Y esto por qué? O aquí se me ocurre tal otra cosa. Entonces, a ver, si es que alguien tuviera algo de esto, aprovechemos, ¿no? Como lo pueden escribir en el chat también, no hay problema para leerlo. A ver, y si no, avanzamos. Tenemos, Ujú. como dijo bien Katia, esta perícopa de Mateo 18, del 15 al 20, que nos habla de la corrección fraterna en la primera partecita, y la segunda, el tema de esa facultad que le da el Señor Jesús a sus apóstoles para que aten y desaten, que es muy interesante, ¿no? En lo primero, lo que es la corrección fraterna, yo les pedí que pensaran y compartiéramos unos minutitos. No se trata de exagerar ni de gastarnos una hora de nuestro valioso tiempo, o sea, lo que fuera muy necesario, pero que pensaran en esta corrección fraterna, y les pedía que lo hagan de una manera especial, sin que sea limitativa. Y la manera en que les pedía que lo hagan es pensando en nosotros, hermanos, en nuestra iglesia hoy, entendiendo la iglesia como nuestra comunidad de hermanos, creyentes, seguidores de Jesús. En nuestra comunidad, nosotros practicamos la corrección fraterna, y esa era la reflexión, porque me parece que si no, otra vez, como siempre les digo, pasamos como que muy rápido las cosas y se pierde la maravilla que es todos estos
mensajes, reflexiones y enseñanzas. Entonces acá el Señor Jesús nos enseña que debemos corregirnos entre hermanos, corregirnos cuando fallamos. Y la pregunta es entonces, ¿lo hacemos? Porque si no nos quedamos en una lectura de la Biblia que se escribió, este texto se escribió hace 2000 años. Tranquilo, poquito menos, 2000 años, ¿no? Entonces, 2000 años atrás, bueno, hablaban de esto y a mí ya no me va ni me viene, ¿no? Yo tengo una fe bien sólida y estas cosas son como mi cultura. Pero les digo, no, hermanos. Eso es palabras actuales, nos dice a nosotros. Entonces, no es que al hermano de hace 2000 años le decían corrige al hermano que se equivoca, sino nos los debe decir a nosotros hoy. Por eso repito la pregunta. Y entonces, ¿nosotros lo hacemos? Guillermo está levantando la mano. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo quisiera presentar una especie de testimonio personal. Yo soy muy amigo de un condiscípulo con el que estudiamos juntos toda la secundaria, pero nos hicimos tan amigos que en una temporada su familia y él se fueron a vivir de Trujillo a Huanchaco, donde tenían su casa de playa, mientras construían su casa propia. Y los días sábados, no todos, pero algunos, yo tomaba mi bicicleta después de almuerzo y me iba pedaleando hasta Huanchaco. Estábamos 1 hora, 2 horas juntos ahí, conversando, paseándonos, y luego me despedí y regresaba. Les cuento este detalle para que vean el nivel de la amistad que teníamos, ¿no? Yo salí de Trujillo en enero del 72 para venir acá a Lima por el banco, y ese mismo año él ya estaba enamorado de una chica de Estados Unidos, se fue enamorado con ella o detrás de ella, mejor dicho, a Estados Unidos, y se quedó ahí el resto de su vida, se casó. El hecho es que con el tiempo él ha encontrado su camino dentro de la iglesia, porque era uno de los jóvenes de esa época que trabajábamos mucho en cursillo de cristiandad, y uno de los sacerdotes que era asesor espiritual del movimiento, nos había puesto la vista a nosotros como candidatos al sacerdocio ministerial. Él se fue a Estados Unidos y allá, en Estados Unidos, la Iglesia Católica permite que hayan diáconos seglares, casados. Entonces, él es diácono de la Iglesia Católica. Y bueno, hemos continuado nuestra amistad hasta que este año, por primera vez en todo el tiempo de amistad, hemos tenido una diferencia de opinión. Él hizo un comentario muy, ¿cómo puedo descalificarlo? Me parece exagerado acerca del arzobispo de Lima, descalificándolo, ¿no? No como pastor, sino por una actitud que él debe haberse enterado. ¿Cómo habrá sido? Entonces yo inmediatamente reaccioné y le contesté, asumiendo tácitamente la defensa de nuestro arzobispo, diciéndole que me parecía exagerado lo que decía y que no era aceptable que él se expresara así del pastor de nuestra iglesia de Lima. Y entonces me contestó que no merecía ir porque él estaba del lado de los poderosos. Cosa pues que es bien improbable porque todos conocemos la trayectoria y cómo es el arzobispo nuestro, ¿no? Entonces, discutimos, pero todo fue por el Facebook. Entonces, él no quería decirme puntualmente cuál era la razón o el motivo, el hecho por el cual él lo calificaba de esa manera, ¿no? Y entonces no me lo quiso decir. Entonces lanzó una frase que decía puntualmente lo siguiente: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo la verdad que me sentí ofendido porque me estaba diciendo como que yo estaba enterado y no quería ver lo que estaba pasando en nuestra iglesia local. Entonces yo le dije: me has ofendido, debes disculparte. Y él en ese momento cortó la comunicación. Y
y nunca más, ¿no? Yo pasaron los días, ya de esto hace como 3, 4 meses tal vez. Eh, yo no he tratado de acercarme a él, pero le he mandado algunos mensajes de tipo general. Eh, el último ha sido una tarjeta de saludo para su esposa, cuyo nomástico ha sido el 10 de este mes, ¿no? Pero como ella no tiene correo electrónico, se le ha enviado al correo de él, ¿no? Y a diferencia de otros años, él no ha hecho el más mínimo comentario. Todos los demás años siempre la saludaba a ella por intermedio de él. Y él me agradecía a los pocos días, se le envía la tarjeta, etcétera, ¿no? Esta vez no ha dicho ni pío. Entonces yo asumo que sigue molesto conmigo, se habrá decepcionado de mí, en fin, no sé qué pensar, ¿no? Y como ya se acerca su natalicio, yo he pensado, como siempre, enviarle una tarjeta de saludo, pero además llamarlo por teléfono y ver qué pasa para aclarar las cosas, porque creo que una amistad de tantos años y tan profundamente enraizada en nuestras mutuas creencias religiosas no se debería interrumpir por una situación por un malentendido finalmente, porque no creo que sea otra cosa. No sé qué te parece, Manuel Pablo. Claro, es un tema que es, digamos, en diferentes circunstancias, pero es bien común, ¿no? Es bien corriente y lamentablemente ocurre. De lindas relaciones de amistad o incluso familiares que se distancian por un malentendido. En este caso es un malentendido en relación con la propia iglesia y la propia fe común a ambos, ¿no? Entonces duele también. Yo creo que ahí lo que corresponde es el primer paso, el que tú planeas hacer, Guillermo, y es acercarte tú, en un sentido auténticamente cristiano, ¿no? Acercarte y no recriminarle nada, simplemente estirarle la mano y buscar un entendimiento. No vale que por algo así se distancien los amigos, ¿no? Y amigos tan entrañables. Ahora, por otro lado, hace pensar en algo que ya habíamos comentado en otras reuniones nuestras, ¿no? Y es esas posiciones que no pocos, ¿ah? Que no pocos católicos, y da pena decirlo, pero católicos más politiqueros que el más politiquero de cualquier otro sitio, ¿no? Qué bárbaro, es como que la Iglesia Católica, bueno, es muy grande, ¿no? Pero se meten en posiciones políticas y se pelean unos con otros, y unos tachan a otros, como lo meten al arzobispo de Lima de rojo, ¿no? El cura rojo, el obispo rojo, hasta el papa lo meten en ese colorcito, ¿no? Y por otro lado, otros que tratan a otros sacerdotes como de conservadores, ligados al poder. Entonces, y da pena, ¿no? Da pena porque, como ya lo hemos dicho, aunque no es nuestro tema de hoy, pero está en el fondo de lo que nos comenta nuestro hermano Guillermo, y es como tomamos partido por una posición política que es como que tiene mucho más fuerza que el compartir el ser cristiano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una fe, una nacionalidad, y esas son cosas muy fuertes en nosotros, pero un color político y todavía en la política criolla que da más vergüenza que nada, de verdad que, ¿no? Y hablar de derechas y de izquierdas y de rojos, no sé, yo que tengo una formación bien vasta en ese campo, yo me sonrío, ¿no? Yo digo, el que habla eso refleja un poquito de ignorancia, con todo respeto y perdónenme si alguien se sintiera ofendido, pero hablar de rojos, salvo que fuera realmente pues un caso extremo, hablar de rojos en la Iglesia Católica me parece una exageración absurda y separarnos entre católicos porque yo soy rojo y tú azul, o yo soy azul y tú rojo, qué feo, ¿no? Eso es lo que Jesús quería. Igual como separarnos porque yo le rezo a la Virgen y mi hermano no le reza a la Virgen. Oye, ¿y la Virgen está ahí para separarnos? ¿No es que todo está para unirnos? Esa es la gran reflexión. ¿Qué tan fuerte es nuestro sentido de seguir a Jesús? Que cualquier otra cosa nos separa. Si yo soy cristiano, pero de la Alianza, y tú eres cristiano de la U, no, me separo de ti, ¿no? Yo soy cristiano mariano y tú eres cristiano no tan mariano, sin rechazar nunca a la Virgen, ¿no? Pero ya nos separamos. Yo tengo una posición un poquito más, digamos, de sentido más social y tú eres más, en un sentido más conservador.
ya nos separamos, nos distanciamos, nos hacemos y nos acusamos los unos con los otros. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es dividirnos y da pena. Pero bueno, Manuel, eso en el punto concreto de Guillermo, digamos que junto con la corrección fraterna, el tema está presente, porque es como que ese detalle que nos separa, y se siente siempre, ¿ah? Yo les digo, y no quisiera poner ningún nombre, pero les digo en términos generales que a mí me pasa con familiares muy cercanos, que se supone que son tan y más católicos que yo, y sin embargo, oye, me dice, mira, hablemos de lo que quieras, pero no de la Biblia. Oye, hermanito, tú eres católico como yo, ¿qué pasa? ¿La Biblia nos va a separar? ¿O es que mi interpretación es una interpretación antojadiza? De verdad que ya son momentos difíciles. Son momentos difíciles para cada católico o cristiano y para la propia iglesia. Pero yo creo que los momentos de antes, para nuestros padres, abuelos y las generaciones anteriores, tampoco han sido fáciles. Tampoco. Los que están escuchando el curso de historia de la iglesia que está haciendo los lunes, y hoy día les pasé el link también, ¿no? De la sesión de ayer del padre Gerardo Aste, sacerdote jesuita, muy preparado. Y escuchamos los horrores de esa historia de la iglesia, ¿no? Y es nuestra iglesia. Entonces, no nos sintamos mal en el sentido de, oye, lo que está pasando ahora es el fin del mundo. No, miren, escuchemos al padre Gerardo, oye, lo que ha pasado antes, no sé si es como lo de ahora o peor todavía, ¿no? Qué bestia, qué horrible. Y sin embargo la iglesia sigue viva y sigue fuerte y vigorosa, pero el rol nuestro es unirnos más, y la corrección fraterna nos invita a hacerlo incluso con más conciencia, con más claridad. Manuel Pablo, Beatriz se está levantando la mano, también quiere participar. Bienvenida, Beatriz, ¿puedes activar tu micro? Buenas noches, Catita. Buenas noches, Manuel Pablo. Em, Estuve viendo, bueno, leyendo esto y veía, ¿no? Tanto en el primer párrafo como en el segundo, bueno, le digo párrafo, perdón, pero veía pues que el Señor Jesús mencionaba, pues, ¿no? Eh, que corrijámoslo en privado. Y luego dice, si no te hace caso, pues busca a otras personas que sean testigos. Y si no te hace caso, pues a la comunidad. Y finalmente, en la última parte indica, y si, y reúnanse, y lo que pidan ustedes, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré presente en medio. O sea, es tan misericordioso el Señor que cuando vemos un, un, este, una falla, por llamarlo así, ¿no? Una falla en uno de nuestros hermanos, porque estamos hablando de los hermanos de alguien que está en nuestra comunidad, el Señor nos pide pues que no se pierda, ¿no? Eso, que no se aleje, sino que busquemos unirlo. Entonces, pero es una y otra vez, y es una lucha, y es constante. Entonces, el Señor nos muestra así, ¿no? Como veíamos la semana pasada también, ¿no? Que, que por las 100 ovejas que dejaba, que no era dejarlas, ¿no? Como decías tú, Manuel, no era dejarla esas 99 ovejas, sino buscaba a la que le faltaba y se alegraba cuando lo encontraba. Entonces el Señor nos dice, oye, no es que a la primera tú tienes que soltarlo, ¿no? Al hermano que falla o al que vemos pues que está alejándose o algo así, ¿no? Sea la situación que sea, sino es que búscalo y sigue y sigue y sigamos en ese intento de nuevamente hacerle ver a nuestro hermano la falla y nuevamente encaminarnos, ¿no? Porque todos estamos tentados, a todos nos pasan problemas y la situación, como mencionabas, Manuel, es más común de lo que pareciera, ¿no? A cada momento tenemos situaciones parecidas, vemos situaciones en las que probablemente nos sintamos a veces que no somos, a mí me ha pasado, ¿no? Que no me siento capaz de decirle a alguien, hermanito o hermanita, mira lo que has hecho, a mí no me parece correcto.
o a mí no me parece que debiste haberlo hecho, pero a veces las situaciones se dan varias veces. Y yo me he detenido y como para hacer un comentario chiquito, que no quisiera explayarme en eso, pero no sé si sería válido. Yo creo que durante pandemia, y en una de las clases de uno de los que teníamos también de Biblia, yo observé una situación a que a mí no me pareció, pero realmente me sentí como que esta persona que hizo algo que no debió haber hecho era más madura que yo en la fe, y no me sentí capaz de decirlo, de decirle, porque sí pensé en eso ya, pero no debería ser, ella no debería hacer eso. Y pensé decírselo después, pero no lo hice. No sé si aún, porque incluso pasado un año, creo, luego de eso, la hermana lo mencionó, ella misma dijo, y yo hice esto. Entonces lo sentí como que, ¿qué? O sea, de verdad, eso que hizo, que para mí no estaba bien, ella no lo vio así, ella lo vio como que estaba muy bien. Entonces ya me quedé pensando, no, yo no creo que esté equivocada, pero digo, todavía será momento algún momento decirle a la hermana, decirle eso, porque, porque también hay otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo le digo, ¿no? ¿Cómo se lo digo? Porque se lo tengo que decir en el amor del Señor, no es que, oye, ¿sabes qué? Yo soy así, que yo creo, que mis ideas, no, sino apoyada en lo del Señor, que hablar de este tema, ¿no? Que no es fácil, pero creo que sí, considero que si está escrito, y el Señor nos dice tanto, nos insiste que sea tantas veces, se tiene que hacer. Claro, claro, Beatriz, importante el aporte, ¿no? Y la reflexión otra vez a la que nos invita Beatriz. Importante. Y yo les digo un ejemplito más, o sea, quizá mucho más común para todas las parroquias. Cuando hablamos de los católicos somos un universo, ¿no? Muchísima gente, pero en nuestras parroquias, en nuestras comunidades concretas, una primera cosa que merecería ser corregida, pero porque es un pecado corriente, es el famoso, la murmuración, el hablar del otro, ¿no? El raje, el maleteo, dicen en el norte, que ya se ha generalizado, creo que en todo el Perú por lo menos decimos maletear, hablar mal del otro. En la Biblia el término que se usa es murmurar, y está en varios lugares, pero especialmente en la Carta de Santiago, que la vamos a ver más adelante. La Carta de Santiago le dedica mitad de la carta, porque hay dos grandes temas, pero uno de los temas es el tema de la fe con obras. El otro gran tema de la Carta de Santiago, que es el apóstol Santiago, es el tema de la lengua tan afilada que tenemos, ¿no? Eso que se dice como que, oye, tienes una lengua tan filuda que corta, ¿no? De tu boca salen alfileres con veneno. Entonces, eso no lo dice Santiago, lo digo yo, pero digamos que ese es el contenido del comentario. Con la lengua podemos hacer tanto daño como el veneno de una serpiente. Entonces, hay en nuestra parroquia, en nuestro grupo parroquial, en la gente entre la que nos movemos, hay murmuradoras o murmuradores. De hecho, yo conozco siempre. Y ahí yo veo la conducta general es quedarse callados. Y ahí hay una gran oportunidad de practicar la corrección fraterna. Como les digo, mira, las cosas empiezan por casa. Y uno dice, eso es bien lejano. Claro, si yo supiera que alguien es adúltero. No, eso ya no es buscando pues el elefante. No, la paja está pero por todos lados, ¿no? Como decir, más que el tronco, la paja. Y la paja es más común, como la gripe, es el hablar mal de otras personas. ¿Eso debiera ser algo que se fomente entre católicos? No. Está mal, está pésimo, pero debiéramos nosotros empezar la práctica de la corrección fraterna por allí. Sí. Hay miembros de nuestra pequeña comunidad local, de nuestra parroquia, maleteros, chismosos, hablantines que se les va la lengua, hay que corregirlos. Miren, ahí hay una primera oportunidad. ¿Y cuánto avanzaríamos si nos propusiéramos eso como una meta, ¿no? Mira, no busques temas más grandes.
vamos a ayudar a hermanos a que controlen su lengua. Y les digo, vayan avanzando porque no tenemos que esperar hasta cuándo. Lean la carta del apóstol Santiago, que es cortita. Y si no, yo les paso y miren, les ofrezco. Así como hemos pasado otras cosas siempre, les ofrezco mañana, voy a buscar, porque preparé un articulito chiquitito, tomando versículos de la carta de Santiago, que al final no suman ni una página y que nos ponen en palabras del propio apóstol qué cosa es el peligro de una lengua suelta, ¿no? Entonces, les digo, ahí miren hermanos, tenemos una oportunidad concreta. Nosotros, no pensar en hace 20 siglos o pensar en grandes pecados. No. Una hermana, un hermano de nuestra comunidad, de nuestra pequeña comunidad, que tenga la lengua floja. Ahí hay que trabajar. Y practicar la corrección fraterna. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero así cosas concretas. Como cuando nos vamos a confesar y dice, pero ¿qué me voy a confesar si yo no he matado a nadie? Pero, oye, es que revisemos qué cosa es un pecado entonces, ¿no? Entonces, les digo, miren, cómo conversando y conversando, las cosas se van aterrizando y es bien interesante. Sí, Katia, no sé si hay alguien más que quiere. Manuel Pablo, Pati está levantando la mano y quería agregar una cosita también, esto que he hablado, esto de acá también, Manuel, me hace recordar a que el Señor también dice, ¿no? Si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera si yo, sino si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda, búscalo y reconcíliate, ¿no? También lo he podido relacionar con Sí, eso. sí, perfecta la relación, porque tiene que ver absolutamente, ¿no? Patita, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Hermanitos, buenas noches, Manuel Pablo. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros los que somos cristianos tenemos que identificarnos de amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que siempre buscar conciliar, buscar la armonía, sobre todo en los grupos, ¿no? Lo que yo quería más o menos también decir un testimonio, en una oportunidad nosotros en nuestro grupo también, que en nuestro grupo parroquial que teníamos, bíblico, también tuvimos un problema con una persona. Y bueno, aplicamos la corrección fraterna, ¿no? Primero hablamos con la persona, primero habló una persona después dos más, y por último pedimos al párroco para que nos ayude, ¿no? Y nos reunimos todos, ¿no? Y bueno, la persona, digamos, hablamos bonito, porque siempre hay que tratar de hacerlo con amor, como tú dices, ¿no? Con cariño, ¿no? Pero sin embargo, la persona no cambió la actitud. Y yo estaba leyendo en esta parte última, en la corrección fraterna de esos 3 pasos, dice, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Pero, bueno, lo que pasó es que la persona siguió con su actitud, ¿no? Y bueno, nosotros el párroco inclusive le habló, pero no cambió la persona, continuó siendo lo mismo. Después pasaron años y bueno, sí, creo que en esa altura como que pidió perdón, ¿no? Pero no a todos, solamente a algunas personas nada más, ¿no? Pero, ¿qué hacer? Porque estamos hablando que hay que tratar siempre, ¿no? Por ejemplo, en la familia, como tú dices, es bien difícil, ¿no? En la familia, ¿no? Cuando hay eso. Ahora, mi pregunta era, se supone que no podemos dividirnos, pero en este caso, en la Biblia, te está diciendo que sea para ti como publicano y gentil, ¿no? Como dice, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Puedes explicar más o menos esa última a qué refiere y en qué circunstancias se puede dar eso? Sí, claro, a eso tenemos que aterrizar. Pero Sí. antes que responder yo, porque ahí veo la mano de Augusto, no sé si alguien más, para que participen y ya yo complemento si es que fuera necesario. Ya, gracias, sí, espero. Augusto, adelante, activa tu micro, por favor.
Sí, sobre este punto creo que la corrección, claro, se debe dar siguiendo todos los pasos, ¿no? Pero a veces, si no se llega a una corrección verdadera de la persona, yo creo que si la persona persevera en el error, esto puede traer a la comunidad aún más división, ¿no? Puede causar más, o sea, por esas personas puedes terminar perdiendo un montón de personas a tu alrededor, ¿no? Y esa división no es buena. Entonces, lamentablemente a veces las medidas drásticas pueden hacer que esa persona se arrepienta, porque si no le das una medida, si ve que no pasa nada, que le pasan todo, quizás estamos por una falsa misericordia que muchas veces los cristianos muchas veces caemos en esa falsa misericordia, incluso le aplicamos esa falsa misericordia a Dios, como, ah, no, Dios es misericordioso, Él perdona todo, no hay infierno, el infierno está vacío. Tenemos esa falsa idea de misericordia de Dios, ¿no? Y también nos pasa con nuestros hermanos, aplicamos esa falsa misericordia, al final terminamos causando más problemas y no lo corregimos. Estamos haciendo un daño porque al final no se corrigió y causó que otros, que se generan más problemas dentro de la comunidad. Entonces yo creo que a veces sí requiere, como se dice, un poquito de mano dura. Claro, no en forma exagerada, pero a veces un poquito de mano dura para solucionar un problema, ¿no? Y ahí tiene mucho que entrarle a veces el mismo sacerdote, ¿no? Para corregir la situación. eh, o tratar de hablar con el sacerdote cómo se podría hacer de la mejor manera, ¿no? Exacto. Ujú. Excelente, Augusto, muchas gracias. Y como dice Augusto, yo recomendaría que no se manden por su cuenta, si el tema es así delicadito, ¿no? Yo noto en algún hermano o hermana alguna conducta, porque al final son conductas, ¿no? Son conductas que se perciben como equivocadas, como chismoso o como que quiere figurar, figuretti, ¿no? Todo el tiempo quiere ser el que se luzca o lo que fuere. Entonces, yo lo noto y antes que mandarme yo de gran fiscal, le digo, padre, quiero hablar con usted, mire, disculpe usted, pero se trata de un hermano que he notado, he percibido esta conducta de chismosería o de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿usted cree que estoy en lo correcto o es una falsa percepción mía? O sea, tener ese nivel de confianza con tu pastor, con tu sacerdote, un ratito, no tiene que ser una gran confesión, y con la orientación de él o de él, actuar. Entonces, él incluso puede decir, mira, sí, háblale tú, o déjame que yo le hablo, o que le hable tal otro que puede tener más ascendiente sobre esta persona, veamos la forma. Entonces, trazar una pequeña estrategia sin hacerse ningún mundo, ¿no? Pero hacerlo bien, pero hacerlo, ¿no? Y un poco complementando lo que dice Augusto en relación con la inquietud de Patti, que es vital. Yo lo pondría, Patti, como, a ver, como un tema de enfermedad física. Entonces, en el cuerpo hay una zona del cuerpo que está infectada. Y eso es como que te dice, mira, lo primero trata de combatir la infección con una dosis de 3 días de antibiótico. Si con 3 días de antibiótico el tema no responde, segunda etapa, ¿no? No, ya seguramente el médico va a hacer una intervención mucho más fuerte y si todavía con esto no hay respuesta positiva, ¿qué cosa va a tener que haber? Una extirpación. Si es un tejido malogrado, si es un tejido muerto o es un tejido con algún tipo de patología, podría llegarse al extremo de extirparlo, ¿no? ¿Te das cuenta cómo hay grados? Primero lo combato más fuerte, con más atención, pero finalmente, si es que no hay la respuesta que esperamos, la propia medicina dice extirpa esa parte del cuerpo. Puede ser un tumor, puede ser un órgano necrosado, en fin, ya son temas médicos, yo no soy médico, pero creo que por ahí ayuda a entender cómo hay grados, ¿no? Grados de intervención, pero el grado más fuerte es la extirpación de ese tejido, de ese órgano, que si no lo atiendes, como dijo bien Augusto, puede terminar causando una degeneración en todo el organismo, en toda la comunidad. O sea, por no corregir a uno en un falso sentido de comunidad,
por no corregirlo, podríamos estar fomentando que finalmente la comunidad entera se divida. Eso es muy cierto. Es lo que pasa, ¿no? Había Manuel Pablo, Karin levantó la mano. Karin, ¿me escuchas? Sí, estaba escuchando con mucha atención todos los testimonios y bueno, desde el primero de Guillermo me hizo recordar, y acá lo tengo apuntado, lo estaba buscando, en una audiencia del Papa el 2 de febrero del año pasado, él dijo, ¿no? La iglesia no es una comunidad perfecta, es una comunidad de pecadores salvados. Y entonces ahí yo me pregunto, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Porque así como van contra el Papa, van contra el arzobispo, contra el párroco, contra esto, contra el otro. Bueno, ellos son, digamos, seres provisionales en la tierra y yo trabajo para Jesús. Jesús no tiene para mí ninguna mancha, es inmaculado y para él es que uno trabaja todo esto, ¿no? Las personas, si nos vamos a guiar de las instituciones, pues podemos decepcionarnos de una u otra forma, con razón o sin razón, pero eso para mí es lo de menos, ¿no? Para mí no sería motivo ni siquiera de una discrepancia, ¿no? Simplemente diría, bueno, tú tienes un punto de vista, estamos en una comunidad de pecadores, todos tenemos algo estamos en proceso de conversión, todos, para empezar ahí, ¿no? Si alguien es perfecto, bueno, entonces que forme su comunidad, ¿no? Y eso ya se verá. Y sobre otra cosa, también me acuerdo de mucho en este sentido de corregir y todo eso. Otra frase del Papa, porque me gusta mucho apuntarlo ahí, es que él decía, ¿no? Uno es bueno para acusar afuera y justificar adentro, ¿no? O sea, lo que yo hago está bien, pero lo que lo hacen el resto está mal, ¿no? Y eso también es una falsa hipocresía. Mejor dicho, es una hipocresía en su máxima expresión, se podría decir. Entonces, a mí particularmente me está costando cada vez menos corregir cuando tengo que corregir y tengo un problema todavía peor, ¿no? Que es que yo soy profesora. Entonces, mi trabajo es enseñar y para eso tengo que corregir. Y a veces he sido, digamos, más profesora que hermana o más profesora que hija cuando he tenido, o amiga cuando he tenido que comentar algo en especial. Y es algo, un mea culpa que yo misma estoy analizando, ¿no? O sea, caramba, dije, no debí decirle esto de esta forma tan frontal, ¿no? Debí ser más diplomática, más suavecita y todo eso. Aunque, digamos, el asunto estaba bien definido. Pero me está costando cada vez menos, pero voy en ese sentido de decir, bueno, ¿cómo dilo de una forma suave, no seas tan frontal, que quede en evidencia que está haciendo algo malo la otra persona? No, o sea, no tomarlo de esa manera. Pero es un poco difícil, sobre todo, como decían, en la familia, y estas experiencias más o menos me han costado más cuando se trata de mi propia familia, obviamente, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, no me han dicho eh, cosas como, por ejemplo, que si reacciono de una manera mal, bueno, ¿y qué tanto vas a la iglesia y rezas y todo eso y te comportas así, ¿no? Entonces, más bien estoy esperando que me digan eso, la verdad, estoy esperando que me digan eso porque ya tengo la respuesta que dar, ¿no? Pero yo creo que hay también ese prejuicio o esa sensación de que cuanto más estás en la iglesia debes tener como que una aura de perfección o oler a Jesús ahí, ¿no? O sea, como que todo está perfecto. Al contrario, yo creo que más bien yo estoy más metida, más necesito de la iglesia de Jesús porque justamente soy pecadora, o sea, necesito mucho de Jesús, de eso, ¿no? No concibo mi vida si no estoy en eso, porque eso me equilibra, esto me hace entender mejor mi propia vida y mi misión. Entonces, es ahí donde necesito estar, ¿no? No porque sea que lo tenga todo listo, sino porque tengo mucho que corregir, mucho que arreglar, mucho que mejorar y mucho que dar todavía. Entonces, en ese sentido, yo aceptaría también una
una corrección de esa manera cuando sea necesaria, ¿no? Entonces, no me niego a eso, la aceptaría con toda humildad y así también con toda humildad quisiera también aprender a darla también yo. Y ese es algo que yo estoy pidiendo mucho, ¿no? O sea, tener la forma, la sutileza de poder llegar a una persona y corregirla, porque yo sí soy, digamos, en ese sentido, muy directa, ¿no? Entonces, las cosas se deben arreglar, como dice, ¿no? El antibiótico de frente a la sangre, a las venas, nada de pastillita, de frente a las venas, por decir algo, ¿no? Pero ya me tengo que tomar mi tiempo y sí, creo que la forma de cuanto más rápido, mejor para no crear una atmósfera, un ambiente tóxico en una comunidad, sea cual sea esta, ¿no? Claro. Gracias, Karin. Permíteme un comentario, así como dices a la vena, directo al comentario de Karin, pero nos va a servir creo que a todos, ¿no? Y es que, mire, como dice Karin, yo quisiera aprender más y mejor cómo hacer esa corrección fraterna. Es que, miren, busquemos un apoyo en la psicología moderna, que ha avanzado bastante. Y la psicología moderna nos enseña que cuando nosotros hablamos en términos generales con alguien, con un tercero, con otro, cuando hablamos con él, con ella, lo podemos hacer de dos maneras, o de manera pasiva o de manera agresiva. O sea, si mi comunicación es pasiva, ¿no? Y hablamos ya de esto en problemas en la comunidad, sería el típico caso de los hermanos que se quedan callados cuando ven a otro hermano que falla. Entendiendo que eso es, y es, como dijo Augusto hace un rato, es una falsa misericordia, es una falsa hermandad, es un falso sentido de prójimo, falso, ¿no? Es nuestra pasividad la que nos está moviendo y le ponemos el disfraz que quieras. Oye, hermano, ¿y por qué no haces nada? No, porque Jesús. Y yo te digo, cocacho, que Jesús, ¿no? Es tu pasividad, es esa forma de ser tuya que tienes que mejorar y cambiar, la que te limita para que des una respuesta real. Entonces, esos son los muchos. Hay otros que más bien intervienen y se dirigen al otro y lo hacen de manera agresiva. Entonces, decíamos, o pasivo o agresivo. Y el agresivo, ¿no? El frontal, pero con agresividad, muchas veces causa efectos secundarios peores que los que había sido el daño original. Muchas veces, ¿ah? A veces ocurre que cuando yo quiero corregir y lo hago torpemente, agresivamente, más es el daño que yo hago que el que había hecho él o ella, ¿no? Ella era chismosita, yo quería corregirle su chismosería y se me fue la lengua a mí y la ofendí de manera mucho más seria. Entonces, cuidado con la agresividad. Y bueno, eso lo pongo de marco, porque lo que nos dice la psicología moderna entonces es que normalmente nos hemos movido entre que hay personas que se comunican con agresividad y otras, muchas, que se comunican pasivamente. Y nos enseña que hay una tercera manera, un tercer camino, un camino mucho mejor, que es la asertividad. Y ese es un concepto que quizá por ahí anoten, lo conocen todos, porque todos escuchamos hablar de ello, pero pocos lo saben usar. Pero va en función del comentario y un poco el pedido de Karin, ¿no? Que quisiera desarrollar en mí esta habilidad para finalmente ejercer la corrección. ¿Cómo le hablo a una persona y sin que sea pues demasiado confrontacional, agresivo, y tampoco que sea pues casi como que miro para otro lado, me hago el loco? Ni agresivo ni pasivo, diríamos, ni agresivo ni pasivo, asertivo. Y cuando me comunico con asertividad, cuando hablo con asertividad, es la forma más adecuada de hablar, porque es usar tus palabras, es usar ese don que nos ha regalado el Señor, ese don de hablar, pero para que las palabras acerquen tu posición con la del otro, con la de él, con la de ella, que se acerquen. Y para acercarte a él o a ella, lo primero que tienes que hacer es un esfuerzo por entenderla. No es ir de frente, oye, tú estás haciendo mal. No. Lo primero es una reflexión profunda y tratar de entender qué la mueve a ella o qué lo mueve a él
en este afán de chismoso, de figuretti, de yo soy el que aparezco en todo, yo soy el que leo las lecturas de la misa y el que canto en el coro y el que paso la limosna y el que reparto la comunión y el que hago las charlas y para todo soy yo, ¿no? De repente hay una necesidad de reconocimiento de esa hermana, de ese hermano, o de repente es una hermana o hermano que por algún motivo se siente agredido o marginado, en fin, un esfuerzo por tratar de comprenderla, de comprenderlo, pero luego, una vez que abrimos la boca nosotros para acercarnos a ella o él, es hacerlo con asertividad, les decía, ¿cómo se habla con asertividad? En pocas palabras, yo no te expreso una crítica. Cuando soy asertivo contigo, lo que te transmito es lo que tú me haces sentir. Yo te diría, mira hermana, tu conducta yo no la juzgo. No digo si está bien o mal, pero sí quiero decirte que eso me hace sentir tal cosa. Entonces, esta conducta tuya me hace sentir mal. No sé si soy claro, ustedes me dirán. O sea, cuando yo soy asertivo, yo no te digo estás mal. Yo te digo, esto que tú haces me hace sentir mal. A mí me hace sentir mal. Yo no te digo que esté mal o bien, pero a mí me hace sentir mal. Y a partir de ahí establecer un diálogo mucho más elevado y más profundo, en el cual buscamos que acercar posiciones, en el que nos ponemos con el corazón en la mano, con los oídos bien abiertos, para entender la posición de nuestra hermana, entender la posición de nuestro hermano, y a partir de ello ayudarla en lo que nos sea posible. Y por eso les digo que el tema merece un poquito de atención y un poquito de estrategia, ¿no? Entonces, si yo tengo una sospecha de un hermano o hermana, como dice acá en la primera línea, tengo un hermano o hermana que peca, corre y corrígelo, pero cuidado, ¿no? Antes que correr, no, detente, piensa y conversa con alguien cercano de tu comunidad, conversa con el pastor, con el sacerdote, ventílalo un poquito de manera muy confidencial y dice, padre, he percibido esto, pero ¿estoy en lo correcto? Usted dígame, mire, yo quisiera intervenir, ¿le parecería bien? En fin, tiene que haber ese nivel de diálogo y es un diálogo muy útil para construir comunidad. Y luego entonces, cuando ya te toca intervenir, hacerlo ni agresivo ni pasivo, sino asertivo. Asertivo. Conversar con él en una doble actitud de escuchar y hablar. Y escucharlo para comprenderlo y hablarle para acercarte a él asertivamente. ¿No? En fin, miren, estoy hablando mucho, pero es un tema que merecería muchísimo más. Y si en algún momento quieren, podemos hacer un tema especial sobre la comunicación asertiva, ¿no? Como con diapositivas, porque antes he sido profesor de estos temas, ya no lo hago, pero entonces tengo material, diapositivas y el tema va por donde les digo, pero tiene que ver directamente con la corrección fraterna. Y miren, para añadirle un poquito al tema, encontré algo que les proyecto. Es un parrafito de una obra de José María Escrivá, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. ¿No? Su obra es Amigos de Dios, y en el número 157 nos invita a una reflexión sobre la corrección al hermano que falla. Si alguno de ustedes pudiera leerlo, porfa, y luego como que nos da más pie para estos comentarios. Cuando en nuestra vida personal o en la de otros advirtamos algo que no va, algo que necesita del auxilio espiritual y humano que podemos y debemos prestar los hijos de Dios, una manifestación clara de prudencia consistirá en poner el remedio oportuno, a fondo, con caridad y fortaleza, y con fortaleza, con sinceridad. No caben las inhibiciones. Es equivocado pensar que con omisiones o con retrasos se resuelven los problemas. Gracias, Lili. Miren lo que ha leído nuestra hermana Lili, ¿no? No caben las inhibiciones. O sea, no cabe que tú en tu comunidad, cuando ves una hermana o un hermano que está con una conducta inadecuada, que no ayuda al crecimiento del grupo. Entonces, no vale la inhibición, no vale que tú mires para el costado, ¿no? Me hago el disimulado. Como que yo soy profesor
y estoy cuidando a mis chicos en un examen y veo que un chico se está copiando del otro y miro para el otro lado. No, yo voy y le digo, si es que no soy un malasasazo, que voy y le arranco la prueba, pero me acerco y le digo como una primera advertencia, ¿no? Oye, veo que te estás copiando, no lo hagas, la próxima, entonces ya tarjeta amarilla, le advierto, ¿no? La próxima te quito la prueba. Entonces, pero hacerte el loco, a eso se refiere acá José María cuando dice no caben las inhibiciones. Y concluye, es equivocado pensar que con omisiones, o sea, la omisión es no actuar. Es equivocado que no actuando o con retrasos en la misma línea, que de esa manera se resuelven los problemas. No, porque eso es pensar que el problema se resuelve solo. Y hermanos, como dijo ya la intervención de Augusto hace un rato, de repente al no corregir, vamos a dar pie a que este problema crezca y nuestra pequeña comunidad se termine disolviendo. Lo que empieza como un pequeño vicio, que se arregla con un buen jalón de oreja, déjalo crecer y a ver quién lo controla. Es una linda reflexión de José María, bueno, yo le digo así, pero de San José María Escrivá con todo respeto, pero es una linda reflexión bien práctica en unos términos tan claros, tan actuales, ¿no? Y miren, habla de poner remedio oportuno, a fondo, con caridad y con fortaleza, con sinceridad. Sinceridad, que tiene que ver con la asertividad. Entonces, yo repito, no es ser agresivo, hermano, estás mal, pucha, que entonces la cuestión empieza mal. No, tampoco hacerme loco el pasivo. Entonces, la posición intermedia, de qué manera desarrollamos esa intervención asertiva y no solos, sino prudente. Como ya decíamos hace un ratito, conversas con algún hermano con más experiencia, conversan con el sacerdote que los guía en la comunidad y se hace una intervención con cuidado, paso a paso, pero oportuna. Déjalo ser y quizá eso termine siendo como una hierba mala que termina llenando todo el campo y finalmente la gente se va, se retira, se cansa, se aburre. Sí, Manuel Pablo, yo creo que sí es cierto lo que tú dices, que hay que tener una preparación o actuar de manera asertiva para poder aclarar contra un hermano que está equivocado, ¿no? Pero por más que uno lo hace de esa manera, hay personas que de repente tal vez no están en el camino del Señor, no conozcan a Dios, no lo sé, o si quieren hacer los sordos, los ciegos, y no te hacen caso. Siempre está su negativa, que no, que no, y que no, y que no. ¿Y cómo uno actuar ahí, no? ¿Cómo queda uno? Por mi persona, en lo principal, por ejemplo, yo siempre aclaro las cosas, ¿no? A veces guardo silencio y en el momento oportuno aclaro, pero hay personas que por más que les digas, siempre están con la negativa. Siempre dicen que no y que no. Y uno dice, bueno, ¿y uno qué dice, no? Ah, bueno, Dios se encargará. Es que eso no es pasividad, simplemente ya lo aclaraste. No, pero Lili, aún así no lo aceptan. Perdóname, si puede ser un poquito específica, no digas de nombres de nadie, ¿no? No viene al caso, Exacto. pero ¿qué problema? O sea, ¿qué problema? Mira, por ejemplo, yo cité, justamente con esa cita bíblica de Mateo, cité a 2 personas a mi casa para hablar sobre un mal material que me habían hecho. Entonces, lo cité y puse de testigo a mi hermana menor. Entonces, y aún así, conversando, hablando, ellos No, se pero ¿qué? negaron. Pues por eso, para entender cuál era el hecho Es que concreto. no te voy a decir el problema. No, porque no se trata de que digas el nombre, ¿no? Pero, oye, era un problema de chisme, es un problema de... No, acá no hay de chisme, es un daño material más que nada. No es, económico. algo económico, así, digámoslo así. Pero aún así, guiándome bajo esa, la palabra,
ellos más bien se confabularon y trataron de negarlo todo. ¿Y qué hacer ahí? Claro, Yo no se puede, yo cumplí con disculpa, mira, no, aclararles. yo te digo como yo soy Uno cumple con terapeuta, aclararles de acuerdo a déjame la decirte pues, palabra. no, No. déjame decirte, yo soy coach y terapeuta muchos años, pero si yo no tengo elementos no puedo recomendar nada. O sea, tú tienes una reserva No, en lo que te... entiendo que no me Escúchame no pues, pido eso tampoco, escúchame, no tú pido tienes eso, una reserva simplemente en lo que te... digo, Escúchame, tú tienes una reserva en lo que te pasó, pero con lo poco que das, nadie, no sé, salvo que haya alguien acá iluminado, que te pueda decir, mira, te recomiendo tal cosa. O sea, no, es que no quiero una no, pero recomendación, te simplemente digo estoy invitando a tu intervención la a respondo las con la mayor palabras, ¿no? claridad para no hablar términos tan genéricos, ¿no? Claro, a una intervención tan genérica no hay Pero ¿qué respuesta. sucede con esas personas que aún les aclares, les digas, sin agresividad, sin nada, y aún así no aceptan? No entiende o simplemente están queriendo taparlo todo, por más que les aclares y les digas tal como son, ¿no? Las cosas. No, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Entonces, ha intervenido el Que no lo sacerdote. aceptan, pero ahí entonces, ¿cómo se cumple Es que, claro, no tengo elementos, tú lo tienes en reserva y yo no te pido más, pero ¿qué respuesta te podemos dar, pues, si no conocemos el problema? Yo te digo, si fuera un caso de una persona chismosa, por ejemplo, entonces le hablo, le hablamos, interviene el sacerdote, oye, estás haciendo daño, mira, pero de la mejor manera, incluso hasta un terapeuta le encontramos, pero es que tienen que haber soluciones. Si es un problema económico es otra cosa, ¿no? Pero Bueno, la solución que esperé fue la del cielo. tu Dije, parroquia bueno, no es un banco, una financiera, pues, o sea, si hay problema de dinero, ahí no tiene nada que ver la iglesia, ¿no? no, es que acá no estoy poniendo a la iglesia, para nada. No, por eso, Simplemente, pero de estamos acuerdo hablando a mi experiencia, no, de acuerdo a estamos mi hablando de la experiencia, iglesia. lo que yo utilicé esa palabra de Jesús, de Mateo, entonces yo digo, no puedo ir y decir, no, los voy a citar, voy a conversar y voy a tener de testigo a una persona, ¿no? Que en ese caso era mi hermano menor. No, Pero pero es diferente caso, ¿no? Es y el caso aún que así estamos hablando. no se llegó a nada porque ellos se negaron totalmente. Entonces ya bueno, ¿qué podía hacer? No, es otro caso, pues. No estamos hablando de una relación comercial, sino de un tema de iglesia. Tú dices, no se refiere a la iglesia, entonces estamos... No, ¿no? es que yo no quiero que la parroquia me solucione, ¿no? Nada, Por a eso eso te me digo, refería. es que es otro tema el que tú planteas. Es que somos personas igual, fuera o dentro de No, la no es un parroquia, curso, somos personas ese no igual. es un curso de seres humanos en las relaciones generales, sino de nuestra iglesia y de la fe y de la Biblia. Por eso digo, ¿sí? No, claro, te entiendo, pero a lo que yo iba, que yo utilicé la premisa de la Biblia, lo de la palabra de Jesús, porque yo estaba en ese camino, ¿no? Y sigo en ese camino, pero aún así no fue, ¿no? Lo que Lili está diciendo, creo entender, es de que, claro, ella ha aplicado esta corrección fraterna en el problema que ella tenía, pero ¿qué pasa si hablando y con los testigos no consigue? O sea, ella está en lo cierto para ella, pero no consigue que la otra persona acepte eso. Entonces, ¿qué hace? No, pero es que, Katia, mira, ya tenemos que hablar mucho más claro y así en dos palabras. Simplemente, oye, si el tema no es un tema de iglesia, ¿no? Es un tema social, estamos en un país que tiene leyes y tiene poder judicial, entonces tú demandas a ese nivel y se acabó. O sea, no es un tema que arregles en la parroquia, entonces llévalo al poder judicial. Y hay instancias, pero te digo, eso ya no es nuestro tema y estamos saliéndonos totalmente. Hay instancias, no se trata de que pues, yo soy cristiano y entonces no acudo a un reclamo. No, por supuesto que acude, ¿no? Entonces, te digo, creo que estamos saliéndonos totalmente de tema porque no es nuestro momento de los martes en la noche, no es para hablar temas tan abiertos, ¿no? Y sobre todo, si no se conoce el detalle, ¿qué orientación podríamos dar? Claro, y Lili tiene todo el derecho de decir, no te puedo dar detalle, pero entonces... Claro, como tú Está dices, hay dos bien, ámbitos. pero está En el bien, me has plano, dado las respuestas, de todas maneras. Claro, lo que es de Dios, lo que es del César es del César. Y si a es, eso iba. si es un tema del No, César, si es un tema del César, Lili lleva a los tribunales del César, ¿no? No Sí. pretendas que Dios te resuelve tus problemas del César, porque Jesús mismo lo diferenció clarito, ¿no?
Exacto. Entonces, Ujú. tráeme una moneda y le digo, ¿qué cara ves? La del César. Ok, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Clarísimo, ¿no? Entonces acá no pretendas que Dios arregle lo del César, porque ahí estamos llevando las cosas ya, forzándolas a un nivel, ¿no? Entonces, Sí, está bien. Pero me has dado las respuestas, Manuel Pablo. Gracias. no a ti, gracias. Sí. Manuel Pablo, tenemos ¿Puedo aquí a hablar? Karin que está levantando la mano y después de Karin Guillermo, ¿sí? En ese orden. Adelante, Karin. No, sobre el comentario de Lili solamente quería resumirlo en que, claro, uno como cristiana creyente, pues quiere obviamente primero evitar cualquier, digamos, confrontación o a nivel ya, digamos, administrativo o judicial, si cabe esa situación en el entorno donde ella está trabajando, desenvolviéndose. Uno trata de evitar llegar a esos niveles digamos, de pelea, ¿no? De litigio. Y porque uno está aprendiendo que uno puede, digamos, tener, digamos, tratar de, con un diálogo abierto, con paciencia, con tolerancia, todo lo que nos enseña la palabra, pues ver al prójimo, ¿no? Pero definitivamente nos vamos a encontrar con personas que son totalmente necias, ¿no? Necias, frescas y demás apelativos que no participan para empezar de nuestra fe y segundo, pues, no tienen nada que ver, digamos, con nosotros. Entonces, simplemente, si de corazón nos nace que en primera instancia queremos, digamos, arreglarlo por la paz, por conversando y todo eso, porque así hemos aprendido a convivir mejor, está bien. No funciona, sigue el siguiente nivel, ¿no? Ya el nivel administrativo, el nivel judicial, lo que corresponde hacer. La cosa es que no te tomen el pelo, que no abusen de ti en algún tipo de trabajo, engaño, o dolo, lo que sea. Pero obviamente sí entiendo que la primera instancia en este caso de Lili, fue tratar de que la otra persona reconozca su error en el servicio que le ha prestado, que lo corrija, que lo enmienda, que al menos diga disculpe, lo vamos a volver a hacer. Pero no hay gente que es fresca, conchuda y todo lo demás, y no lo va a negar, y no lo va a aceptar, ¿no? Claro, Entonces, claro. en ese Sí, está bien, aspecto, pero lo que yo les decía es que ese no es el tema de hoy día, ¿no? Ni el tema de un curso de Biblia. O sea, es la realidad que vivimos en una sociedad complicada, con gente que no actúa en la misma línea que debiera esperarse de cualquiera otro, ¿no? Ni siquiera por ser cristiano, sino por ser humano. Pero hay sinvergüenzas y es otro tema, ¿no? Definitivamente sale totalmente de nuestro curso, imagínense. Guillermo quería participar y después también María Cristina Paredes está pidiendo por el chat también la palabra. Sí, adelante Guillermo y luego María Cristina. Gracias, Katia. Yo solamente quiero reiterar con otras palabras lo que ha dicho Manuel, ¿no? Aquí estamos en un curso de Biblia. Entonces, estamos viendo que en esta parte del Evangelio según Mateo habla de la corrección fraterna y se refiere puntualmente si tu hermano peca dentro de una comunidad parroquial, vecinal, familiar. Entonces, ahí están los pasos, ¿no? Primero en privado, uno a uno. Si no te escucha, busca testigos, ¿no? Y si a pesar de eso se sigue negando, hay que decirlo a la comunidad. Y si persiste en no querer escuchar a la comunidad, considéralo como pagano puligano. En ese caso, creo yo que Lili ha tratado de arreglar ese problema que se le ha presentado con estas personas, lo ha tratado de arreglar cristianamente. Y lamentablemente no le ha dado resultado porque las personas aludidas no tienen el mismo principio, no creen en lo mismo. Entonces, como ya dijo antes, no me acuerdo, Karim, creo, que recurra pues o a la vía administrativa o a la vía judicial, porque esa es la forma de tratar a un pagano o a un publicano. Nada más, gracias. Claro, y Guillermo, y acá bien dices, ¿no? Si es así, considéralo como un pagano o un publicano. Y yo añadiría nada más a lo dicho ya tan claro, y si es un pagano o un publicano, ¿dónde resuelves con él? En la instancia administrativa correspondiente, y tienes un código civil y un código penal que te protege.
entonces aplícalo, ¿no? Si estás tratando con un pagano, con un publicano, considéralo como tal. Entonces no mezclemos los órdenes de cosas. Claro, No corresponde. esta partecita se puede manejar así, pues, ¿no? Conciencia, considera como pagano, no te pensar que se va, se separa de la comunidad, no es ya ir a otra instancia, ¿no? Claro, es extirparlo, ¿no? Es extirparlo, como decía, oye, hay un problemita, hay un tumorcito. Entonces, primero, combátelo. Y si no puedes combatirlo con una y otra, finalmente extírpalo. Porque si lo dejas, puede terminar complicando todo el organismo. Y en este caso, el organismo vivo sería la comunidad. Hay un miembro que finalmente no quiere aceptar la corrección. Entonces, cuidado que esa manzana podrida pudra al resto y malogre la relación de todos. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, y en ese sentido, lo que nos dice acá tan claramente el Evangelio según Mateo, y lo que comenta el padre San José María Escrivá, que era tan inteligente, ¿no? Muy, muy ubicado. Sí, Manuel Pablo, María Cristina, ¿me escuchas, María Cristina? Sí, buenas noches, ¿me escuchan, sí? Sí, se escucha claro. Ya, un testimonio. Bueno, lo acaba de decir Manuel Pablo ahorita. Yo pertenezco a una comunidad y había una persona que era, bueno, para mí tenía la iniquidad. Era mala, era racista, humillaba a la gente y como dice, ¿no? Hablamos al hermano en comunidad y al final con el padre Rolando. Y así todo, ella seguía. Entonces yo le decía, pero padre, por ella se está yendo gente, porque no todas las personas tenemos la conciencia de que si pertenecemos a una comunidad, vamos por el Señor, no vamos por la gente. Pero a veces la gente era muy susceptible y se retiraron 2 personas. Yo personalmente decía, padre, hay que retirar a ella de la comunidad. Como dice, una manzana podrida pudre al resto, ¿no? Pero el padre, era una paciencia, hay que rezar por ella, hermanitas. Yo no sé si a mí me faltó misericordia, pero yo al final traté de evitarla totalmente. Cuando hacíamos grupo, yo no estaba en ese grupo. Bueno, donde estaba ella, yo traté de evitarla porque yo soy una persona que de repente un poquito intolerante, y yo si decía algún improperio, yo ahí mismo la iba a aclarar, ¿no? Sin llegar a los gritos ni nada, ¿no? Pero yo no me iba a quedar callada. Mucha gente dice, no, mejor me quedo callada porque evitar. Es que no es eso tampoco. No es evitar. Como dice Pablo, hay que aclarar sin llegar al pleito ni al laberinto. Pero la gente a veces digo muy pasiva y es por eso que las pisotean, pues, porque no se defienden, ¿no? Y el padre Rolando, la misericordia, siempre decía, yo rezaba por ella, muy así, pero rezaba. Pero ella no cambiaba. Fuimos donde la familia, ¿y qué nos dice la familia? Que su hijo le tuvo que alquilar un cuarto porque por ella casi se divorcia. Claro. La habían ya retirado de otras comunidades. Entonces, Claro, ¿cómo malo? O sea, digo, padre, retire, la gente, ya se fueron 2, ¿qué espera? Le digo. ¿No? Entonces yo pienso que a mí me faltó un poco de misericordia, de repente, no sé, no sé. Pero les voy a contar el final, ¿no? A raíz de la pandemia, ustedes saben que no habían reuniones, nada, ya nosotros nos reuníamos los miércoles, se acabó eso, todo era también por Zoom y todo eso. Lamentablemente, después de la pandemia le dan un paro cerebral. Uy. Al final, sus hijos no la querían, la metieron en una casa de reposo. Ella, hasta donde yo sé, no va a la comunidad, pero sí está en el grupo ¿cómo se llama? Del WhatsApp, ¿no? Y cada contestación que da ella, se lo juro que me van a contestarle, pero me muerdo la lengua para no entrar en el dime que tiré. Porque había unas hermanitas que yo las admiro, que me decían, pero tenle paciencia, tú sabes que es así. No, no es así, decía yo. Está haciendo daño. ¿Cómo vas a aprender que haga daño? ¿Hasta cuándo la paciencia? Y ella humillaba, ofendía, racista, blasfemia, es decir, era, como digo, la iniquidad. Lamentablemente terminó así. Ese quería darle mi testimonio. Gracias María Cristina, ¿no? Mira qué preciso y qué oportuno comentario compartir, porque cómo nos pone así en un ejemplo tan concreto de qué manera alguien con una actitud equivocada puede hacer daño al resto y a la comunidad, al grupo, en la integración del grupo. Y uno duda, ¿no? Oye,
¿Estamos entre cristianos o entre quiénes? O sea, acá parece que fuera cualquier otro vínculo el que nos une, pero el requisito esencial en una comunidad cristiana es que partamos de ser cada uno, por lo menos cristianos en proceso de conversión, ¿no? Pero con esos defectazos. Pero también sucede lo que comentaron hace un rato, porque tenemos ya, mira, casi toda la noche en este tema, pero necesario y bueno. ¿Qué sucede? Sucede que alguna gente se acerca a la comunidad buscando un alivio psicológico más que espiritual. O sea, la comunidad le puede dar una acogida espiritual. Entonces se comparte una mirada común, la fe, ¿no? Y algunos ritos, como puede ser el rosario, como puede ser canciones, el coro, cosas muy lindas. Pero si la persona va movida en el fondo, más que por una necesidad espiritual, por un problema psicológico, entonces se equivocó. Mira, bienvenida a la comunidad, pero hermanita, date una vueltita por el psicólogo, ¿no? Porque de verdad que si no nos cargamos. Ahora, por otro lado, es que el tema no es fácil. Por otro lado, Jesús dice, yo no he venido para curar a los sanos, sino a los enfermos, ¿no? Los sanos no necesitan del médico. Quien necesita del médico es el enfermo. Entonces, finalmente, como dice el Papa Francisco también, tenemos en nuestras comunidades personas con esas carencias, que no solamente es una fe y poco floja, pero más que eso es un problemas psicológicos a veces profundos, ¿no? Entonces, tendría que haber en cada comunidad, no sé, apoyo psicológico y no se da, pues. No hay ni tantos psicólogos y preparados para ello menos, pero claro, si lo hubiera sería una maravilla, ¿no? Entonces a esa hermana, a ese hermano se le da el apoyo, adicionalmente el apoyo que necesita. Pero repito, eso requeriría que cada comunidad tuviera, por lo menos, si no como miembro activo, pero sí a la mano, un psicólogo a quien puedan llamar y decir, oye, mira este caso. Y que ese psicólogo, si bien no trate a la persona como paciente, pero por lo menos oriente, ¿no? Con la experiencia tan clara que pueda tener. Pero miren, yo por eso les dije cuando terminamos la semana pasada, ese tema de la corrección fraterna, les dije revísenlo y miren esas intuiciones que uno tiene, pero no me equivoqué porque nos ha dado para dialogar tanto y creo que todavía hay personas de nuestro grupo que quieren intervenir. O sea, ¿cuánto hay en este tema de la corrección fraterna? Qué difícil es hacerlo. Y miren, hay personas que no hablan nada, pero me darán la razón si, además de los casos que se han testimoniado, ¿cuántos otros hay de casos en los que simplemente miramos para el otro lado? Como dice acá José María, ¿no? Y nos inhibimos. Actuamos por omisión, o sea, no actuamos. Miramos para el otro lado pensando que el problema se resuelva solo. Esos creo que son los más delicados. O sea, los casos que han comentado, que nos han servido de mucho, son casos de intervenciones. Pero ¿cuántos, hermanas? ¿Cuántos hay de no intervenir? Un montón. ¿Cuántas veces hay acciones de hermanos, hermanas que son reiterativas y que no se corrigen? Son mucho más que los que sí se corrigen y traen esos problemas, ¿no? Entonces miren todo el tremendo tema que se abre a partir de este querido Mateo en su capítulo 18, versículos del 15 al 20. La corrección fraterna. Es un tema importante, Manuel, para la corrección fraterna. Bien vigente, Katia. Bien importante. Bien, ahora se está dando, al menos lo hemos visto aquí en la parroquia, que hay ya sacerdotes psicoterapeutas también. Entonces ellos tienen más facilidad de manejar estas situaciones también, ¿no? Que ya hemos visto. Claro, mira, el sacerdote... Y ellos también buscan formarse en eso también, Sí, y qué bueno. Mira, cuando el sacerdote estudia para su sacerdocio, son dos cosas que estudia, filosofía y teología, ¿no? Y si te cuentan, sabemos ya todos, estudian 3 años primero de filosofía y luego 3 años de teología.
pero yo le pondría 3 años más de psicología. O sea, padre, o en todo caso, no sé de qué manera acomodar la currícula, pero que todos los sacerdotes en su formación tuvieran no 2, sino 3 grandes apoyos. La filosofía, importantísimo, la psicología y la teología como plato de fondo, ¿no? Pero tienen que tener, no algunos, sino debieran tener todos una formación psicológica. Porque de Sí, verdad, porque tratan que muchos casos. ayuda un montón. Sí, porque incluso en las terapias familiares. Ayuda un montón, sí. Y a veces, yo te digo, el otro día conversaba con una hermana, y no digo nombres porque sería un pecado gigantesco, pero una hermana que me decía que tiene un problema que, como ocurre en la psicología siempre, el problema es de ella, pero no es real. Al final es un problema que ella cree que es un problema. Entonces va a un sacerdote y le dice una cosa, y va a otro sacerdote y le dice otra totalmente al contrario. Entonces es como que con un sacerdote recibe la absolución y con el otro la condena. Entonces al final se confunde peor y dice, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es que la formación de los sacerdotes no es pareja. Ese sacerdote más amplio, más formado, más maduro, le da una respuesta linda. Pero hay un burrito por ahí que le suelta una barrabasada y otra vez retrocede ella en su propio proceso de sanación, ¿no? Retrocede y se siente otra vez mal, culpable, sucia, pecadora. Entonces de repente va otro sacerdote y le dice, no, pero Dios te perdona, y eso es así, así. Entonces la hermana me tuvo la confianza de comentarme, y yo la escuché y una linda plática, pero finalmente yo le di una posición que me dijo, mira, es la que me dio el padre tal, el padre abierto, el padre que perdona, el padre que me dice Jesús es amor, porque los otros no. Y de verdad que uno siente eso, ¿no? Y un poco tu comentario, Katia. Hay sacerdotes que tienen la formación en psicología, pero hay otros que no. Y con el que no, agárrate. Sobre todo con temas que tienen el orden del tema de la pareja divorciada, del homosexual. Ah, su madre, ¿qué tal? Hay posiciones abiertas y hay posiciones tan radicales que, mamita, ¿para qué? No sé de dónde me agarro, ¿no? Y entonces el hermano o la hermana que está pasando por algo así, directamente o a través de un familiar cercano, finalmente acude a los sacerdotes y encuentra respuestas tan diferentes. Por eso yo les compartí a todos hace un par de semanas una entrevista que le hacen al Papa Francisco, y dura un poco menos de 1 hora. Y yo les digo, les vuelvo a comentar, escúchenla completa y van a ver la posición del Papa en relación a temas tan delicados. Y es una posición tan linda, ¿no? Tan abierta, tampoco no es que diga carta abierta para lo que quieran. No, cheque en blanco, no. Pero escúchenlo, ¿no? Escúchenlo. No es como algunos curitas cerrados del siglo XIX que te vas a condenar en el fuego del infierno. No. Escuchen al Papa, ¿no? Es nuestro gran pastor. De verdad es un tema grande. Y bueno, y todo esto en relación con el hermano que peca y la corrección que necesita. Pero les digo, el 90% de los casos, lamentablemente, y es la reflexión que finalmente yo quería dejarles, es, en el 90% de los casos de que el hermano peca, yo me hago el loco. No enfrento, me hago el loco. Total, es un problema no mío. Pero hermanos, eso hace daño, ¿no? Y el Señor nos pide intervenir. Pero intervenir, como dice acá José María, intervenir con prudencia. Perdón, en la siguiente diapo que hemos visto. Acá dice José María, ¿no? Con prudencia. Con prudencia. No es una cosa de alocado, de impulso, que al final hace el problema más grande, ¿no? Tremendo tema, hermanos, y tremenda reflexión para cada uno. ¿Cómo es, no? Estamos en el Evangelio según Mateo y aparentemente podríamos haber pasado esto muy rápido, estaríamos ya en el capítulo 20, ¿no? Pero miren, cómo es de actual el Evangelio, cómo es de confrontacional con nosotros mismos. Katia, si alguien quisiera una intervención como cerrando este tema.
No veo a nadie que esté levantando la mano, ni en el chat. Tampoco hay. Ya, entonces ahí lo dejaríamos, ¿no? Y miren, bueno, cosa que no, yo había preparado, el día de hoy, preparando la reunión, añadí esta proyección sobre lo que comenta José María Escrivá al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque pensé que no iba a haber mucho comentario, entonces dije, refuerzo la perícopa de la corrección fraterna con esto y ya medio que queda más claro, pero miren, me sorprendió la cantidad de respuestas y en buena hora la cantidad de intervenciones, la profundidad de las intervenciones, en buena hora, porque creo que eso nos ayuda a crecer, nos confronta, y eso es bueno, es buenísimo. Sí, porque para eso tenemos estos momentos, ¿no? Para poder intervenir, soltarnos sin temor, sin miedo a hablar, porque estamos justamente aprendiendo con la palabra del Señor. Claro, Y mira, y es la Biblia, ¿no? Es la Biblia, no estamos hablando de que podría ser un tema de orientación familiar o personal, no, es la Biblia. Pero como la Biblia nos confronta y ya van varias veces en que nos hemos quedado en una sola perícopa toda la jornada, ¿no? Pero es que son tremendas. y sí, todavía falta el pedacito de abajo, ¿no? Que dice que lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y también les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se los concederá. Ahí Claro, también. es lindísimo, ¿no? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, estamos nosotros, por ejemplo, acá estamos en este momento, somos 23 personas, ¿no? Reunidos en nombre de Jesús, y Él presente en medio de nosotros. Qué belleza, miren. Él está con nosotros, Él está escuchándonos, Él está orientándonos también en las palabras que compartimos, en abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y entonces alguien, ya si quiere complicarse, va a decir, ¿pero es Jesús o el Espíritu Santo? También puede, tiene que estar de acuerdo a la fe de uno, ¿no? Claro, Sí. claro, y la fe es la que nos une, pues. Así es. Ese es un prerequisito, porque estamos acá, salvo que haya alguien que no nos ha dicho, pero estamos todos personas de fe. Ella también dice ahí, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Y a veces hay personas que dicen, no, pero a mí no me lo da por más que estoy con mi grupo. Pero es que hay que ver también que el Señor en su sabiduría, ¿no? Él sabe en qué momento lo va a dar, o si de repente no conviene o viene, no sé, ¿no? La sabiduría del Señor. ¿En qué momento, Katia, y de qué forma? Claro, eso también. Muchas veces nos reunimos y pedimos por alguien que esté enfermo, que pedimos, ¿no? Que lo cure, que lo sane, y no sucede, pero bueno, pero el Señor sabe que hay un bien mayor que nosotros no comprendemos acá, ¿no? Como muchas veces nos dice el Padre, no para ti, ya allá arriba sabrán, ya allá arriba entenderán, pero eso pasa, también hay que ver que hay que no tomarlo tan textual, sino que hay que, como tú dices, escudriñarlo y verlo, ¿no, Manuel? Sí, es necesario, ¿no? Es necesario siempre. ¿El Señor está presente? Sí, sí está presente siempre. Siempre. Y ahora, mire, somos 23 hermanos que nos une Jesús, hablando de Jesús y Él presente en medio de nosotros. Él y el Padre que está en el cielo que concede, y el Espíritu Santo, de hecho, que nos orienta, ¿no? Claro, Él es el que nos mueve, nos motiva, ¿no? Eso. Claro, y teniendo eso, ¿cómo hacernos los locos si el hermano está desviado? ¿Cómo hacernos los locos? No, pues, no puede ser. No es nunca la respuesta adecuada, ¿no? Y es como que tuvieras un hijo, imagina, tienes un hijo tan querido y amado, y tu hijo está yendo por mal camino, ¿tú te haces la loca o se lo dices? El tema es, como dijo una de las hermanas hace un rato ya, pero ¿de qué manera? Ahí está. Entonces, esa es otra cosa. Ahora, ya, ok. Hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo, hay que pedir la ayuda del Señor. Claro, ya entendí que tengo que intervenir. Hablar. Claro, ya tengo que intervenir, ya está claro, pero ahora, ¿cómo lo hago? Y les decía yo, es ese tema de la asertividad.
de la empatía, que son temas ya más psicológicos, pero que ayudan un montón en esto. Y algún día podemos tener una reunioncita específica de la comunicación asertiva y empática, ¿no? Entonces, darle algunas herramientas, que no es muy complicado, pero interesante porque ayuda de manera práctica. Manuel Pablo, Sí, Guillermo. yo quisiera tomarte la palabra. ¿Por qué? Porque la corrección fraterna es algo esencial, porque el cristianismo se vive en comunidad, y en la comunidad todos somos diferentes. Entonces, siempre vamos a tener oportunidad de corregir o de que nos corrijan. Y como decía San Juan María Escrivá, no es una salida inhibirse, mirar de costado. Yo creo que eso, no sé, lo voy a consultar con un sacerdote, pero me atrevería a decir que es un pecado de omisión, porque Claro. los pecados son de pensamiento, palabra, obra y omisión, Así es. ¿no? Entonces no nos podemos quedar callados. Y te repito, te tomo la palabra para que si no es una sesión entera, por lo menos una parte o una buena parte, para que nos des estas herramientas, porque incluso en la familia, hay familias cortas y familias más largas. Cuanto más larga es la familia o más grande, hay más personas y más oportunidades de disentimiento, de que no estemos de acuerdo. Y cada día, por cualquier cosa menuda, surgen roces entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, etcétera, ¿no? Y debemos tener estas herramientas porque lo que a nosotros nos impulsa es nuestra fe en el Señor Jesús y en el mandamiento que nos ha dado del amor, ¿no? El amor entre nosotros. Claro, mira, Guillermo, yo les ofrezco, y ahí está Katia, que es nuestra coordinadora y la impulsora de este grupo. No sé, Katia, para que haya coherencia en el desarrollo de los temas, podría ser que el próximo martes, para que sea así, calientito, el próximo martes el tema, hacemos un paréntesis a lo que viene de Mateo y nos dedicamos a esto. Y yo les ofrezco una presentación que va a dar lugar a diálogo, a intervenciones, opiniones, pero el tema sería la comunicación, la comunicación humana, ¿no? De manera amplia. Entonces ahí el hablar y el escuchar van a tener la prioridad, pero podría ser entonces no dejarlo para más adelante, sino así en calientito, y pasamos la voz a los hermanos que se interesen. Encantado, porque siempre tenemos espacio. Mira, estamos ahorita a un cuarto, al 25% de la capacidad de sala, ¿no? Entonces podrían venir más personas. Pero el tema podría Claro, ser porque puntualmente la comunicación humana, la comunicación interpersonal, no sé, le ponemos un nombre, pero ese tema. No sé qué te ya parece, yo Katia. preparo el flyer porque eso que usted decir, que ahí habría oportunidad de invitar a otras personas porque vamos a hablar de este tema de la comunicación que es muy importante, ¿no? Y La sería comunicación, pues le una ponemos sesión. una nada más. Sí, pero menos de una tampoco, sería mentir, porque yo conozco el material que tengo y lo que me ha tomado siempre cuando lo he hecho en organizaciones y con adultos, no es un tema de 10 minutos. Pero tampoco hay que hacerla larga. Una sesión el próximo martes y que tenga como que inicio y término ese día, pero Ya, que haya oportunidad de presentarlo, de dialogarlo y que nos quede clarito, ¿no? Con todo o lo que sea, hemos hablado va a ser más fácil, pero igual vale la pena. ok, entonces sería el 27, el martes 27, El martes 27. ¿no? Esperas ya acabar junio y acercándonos a tu cumpleaños. Sí, no, y entonces Ya estamos ahí. claro, ese martes es un complemento a esta sesión de la corrección fraterna y luego ya en julio retomamos Mateo en lo que acá, ¿no? No deberías No, tú también compadecerte, es Mateo 18, versículo 21. sí, y también Terminar el viene ahí capítulo. cuántas veces, si mi hermano me ofende, cuántas veces tengo que Mire, perdonar. y otra vez, o sea, un tema tan relacionado, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar?
Y es la respuesta de Jesús que dice siempre. Y eso va a ser lindo dialogarlo, ¿no? Pedro le pregunta a nombre de todos nosotros, como que pudiéramos hacerlo nosotros, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor nos contesta, siempre. Siempre, siempre. Y por eso ese 70 veces 7 significa siempre. Siempre perdona. No hay nada que no se perdone. Siempre, siempre perdona. Y eso va a abrir un diálogo lindo y rico, y sería monstruo que participen tanto como hoy día y hasta con testimonios hasta donde quepa, ¿no? Porque tampoco es que se hagan confesión pública, eso no me parece nunca acertado. Pero en la medida en que puedan compartir cosas, opiniones, ideas, el tema da para un montón. Gracias, porque Así como hablamos de corregir al hermano y luego perdonarlo, ¿no? Miren, la relación con el tema que se queda es enorme. no, muchas gracias, porque eres psicoterapeuta también y eso también nos va a ayudar mucho. Es un paréntesis como el Señor dice, uno usa sus dones, ¿no? Su formación, sus virtudes. Muchísimas gracias. Y bueno, hermanitos, ya saben, el próximo martes entonces vamos a tener eso. Ya coordino contigo, Manuel Pablo, para poner el nombre que va a llevar para poder hacer un flyer chiquito para poder invitar y que todos ustedes puedan invitar también a sus amigos, a sus familiares para tocar este tema. Entonces creo que nos va a ayudar mucho. Claro, y mira, y trataríamos de hacerlo sin meter para que no haya, o sea, tampoco es que vamos a convertirnos en ateos, no, somos nosotros mismos, pero que esta reunión del próximo martes sea más desde una mirada psicológica que desde una mirada cristiana, bíblica, ¿ok? Entonces de esa manera, si ustedes invitan a alguien, que ese alguien se sienta cómodo, porque, oye, me has invitado para estar escuchando de religión, dicen esa palabra que a mí me da cólera, pero están hablando de religión. Digo, ¿qué religión? Échate agua, ¿no? Hablar de Jesús, la religión es algo más encorsetado, ¿no? Hablar de Jesús es hablar de sentido humano, del amor, pero no lo llevemos a eso, no, simplemente que nuestra próxima martes sea un paréntesis de corte más psicológico, pero que al final ustedes se van a dar cuenta que tiene tanto que ver, porque Jesús, En eso y lo va a ver de esa opción. su mensaje es tan humano como ningún otro mensaje, ¿no? Y hablar del amor es lo más humano que puede haber, o sea, ahora, si alguien ve, cuando hablamos de amor, ve religión, bendito sea, ¿no? Porque es cierto, pero es eso, ¿no? Sí, está implícito, es cierto, sino que después hay para cada uno el su tiempo, ¿no? Para despertar, para ver. Sí, Pati, creo que estabas queriendo... No, sí, Manuel, quería preguntarte, ¿comunicación humana o comunicación asertiva? ¿De qué se va a tratar el tema? Mira, el tema podríamos llamar comunicación asertiva, creo que es mucho más, o sea, define más el tema de la charla, ¿no? Lo otro muy genérico. La comunicación asertiva podría ser pero nosotros ya sabemos, al margen de algún invitado, nosotros sabemos que es un complemento del tema de hoy, ¿no? Y igual con participación de todos, no es un tema de exposición, sino de diálogo, ¿no? Pero sobre la base de algunas diapositivas que yo les voy a preparar, y va a ser, creo que va a ser bien útil. Bueno, así quedamos entonces para el 27, nos reunimos para ver este tema. No sé si los demás están de acuerdo porque se han quedado calladitos. ¿Están de acuerdo? No vaya a ser que Muy de acuerdo, Manolito. Han escrito en el chat, Manuel, sería ideal, muy importante. Listo. Perfecto, entonces. Muy interesante, me gusta. Paréntesis, que hay que sacar provecho de esto. El Señor nos reúne y también nos habla en esta forma, ¿no? Bueno, ya son las 9:39, creo que son ya, pongámosles 9:40. Cuando nos extendemos, pero aprendemos, nos alimentamos y nos quedamos pues pensando, ¿no? Viendo. Y eso ofrecerlo al Señor, ¿no? En la noche cuando hagamos nuestra oración.